Esta es la más vista, la revista de la noche. Como habíamos anunciado, tenemos hoy un invitado especial, quien es el doctor Abel Santana Díaz y viene como ginecólogo, oncólogo, a hablarnos un poco de cáncer cervical y cáncer de ovarios. Buenas noches, doctor. Bienvenido a la revista y gracias por aceptar conversar un poquito con nosotros. Muy buenas noches, para nosotros es un gran placer estar aquí con ustedes y pues hablarle a los amables televidentes sobre lo que es el cáncer, ¿verdad? En esta noche, ¿no? Claro. Tengo una buena orientación sobre este mal que tanto aqueja a la sociedad. Este mes de octubre es el mes de sensibilizar a la gente en cuanto a cáncer en general. En esta oportunidad con usted como ginecólogo, oncólogo, especialista, vamos a hablar un poquito del cáncer cervical y de ovarios, pero nosotros queremos saber cuál es el más frecuente de estos. De cáncer cervical y cáncer de ovario, fíjate, en cuanto a lo que respecta a la incidencia del cáncer femenino, el cáncer cervical ocupa el segundo lugar. En primer lugar, el cáncer de mama, segundo lugar, el cáncer cervical y ya en orden de frecuencia, el cáncer de ovario y posteriormente el cáncer de endometrio. En orden de frecuencia. Ok, ¿y cuál de estos factores, cuáles son los factores de riesgo que predisponen para el desarrollo de cáncer? ¿Cómo una persona sabemos que está en riesgo de que pueda adquirir uno de estos cánceres? Perfecto. Cuando hablo de cáncer me encanta sobremanera enfatizar mucho sobre los factores de riesgo, porque yo siempre digo que conociendo los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer, independientemente cuál sea, pues podemos diagnosticarlo muy oportunamente, dando tiempo a que este cáncer sea adecuadamente quirúrgico para una eliminación de un 100% en la gran mayoría de los casos o en todos los casos si se diagnostica a temprana etapa de la enfermedad. Los cánceres van a tener diferentes factores de riesgo dependiendo del cáncer en cuestión. Por ejemplo, los factores de riesgo del cáncer de mama son diferentes como factores de riesgo para el cáncer de cervix. Pero en cuanto al cáncer de cervix específicamente, bueno, aquí tenemos unas imágenes muy ilustrativas sobre lo que es la etapa inicial sobre lo que es el cáncer de cervix, y es en el momento adecuado y preciso que nosotros como oncólogos tenemos necesariamente que encontrar el cáncer para ofrecer a la paciente una oportunidad de curabilidad prácticamente de un 100%. En los factores de riesgo, por ejemplo, para el cáncer de cervical o cáncer del cuello de la matriz, pues tenemos aquellas pacientes que inician su vida sexual a muy temprana edad. Por hoy, en nuestros días, eso está sobremanera. Aquellas niñas que muy antes de pasar lo que es de la adolescencia completa, pues empiezan a tener su primera experiencia sexual y las múltiples relaciones sexuales también. O sea que es el común denominador para el desarrollo del cáncer cervical. Y antes del cáncer cervical, las alteraciones que se van produciendo a nivel de ese epitelio, de esa pequeña capita que recubre el cervix o cuello de la matriz, que es la anidación, para que posteriormente se pueda desarrollar el cáncer. Entonces, múltiples relaciones sexuales a temprana edad, múltiples parejas sexuales, las infecciones producidas por clamidias, gonococos, las infecciones producidas también por el virus del herpes y el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano hoy por hoy está cobrando mucha importancia en lo que es el desarrollo del cáncer cervical como factor de riesgo predisponente. Tanto así que las estadísticas nos dicen a nosotros que el virus del papiloma humano es responsable de un 88% del desarrollo del cáncer cervical. Es decir, que aquellas pacientes que tienen cáncer de cuello de la matriz se ha encontrado virus de papiloma humano de alto riesgo en un 88% de estas. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto que el virus de papiloma humano es el principal causante del desarrollo del cáncer de cervical, no menos cierto es entonces que la promiscuidad sexual es la causa número uno y factor predisponente para el desarrollo del virus de papiloma humano, porque obviamente es un virus eminentemente de transmisión sexual. Doctor, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Leíamos recientemente que unos 30.000 casos se están dando anualmente en la República Dominicana de cáncer. ¿Por qué tanto cáncer?
hay que ver realmente cuál de estos cáncer. El cáncer en general. El cáncer general. Fíjate, lamentablemente nosotros no tenemos un sistema educativo en la medicina de dar una secuencia a los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen poco acceso a lo que es el diagnóstico temprano del cáncer cervical o cáncer de mama, por ejemplo, porque son pacientes que viven muy encumbrados, pacientes que se hacen mucha limitante la accesibilidad de tener una adecuada y una oportuna evaluación para una detección temprana del cáncer cervical. Es uno de los factores más predisponentes para esto, o sea, la falta de acceso a estos pacientes que viven en lugares lejanos de la sociedad. También sí, que falta de educación. También la falta de educación, ahí te iba a decir, porque muchas veces los pacientes, me duele decir esto como oncólogo, pero los pacientes refieren muy constantemente, y es el dicho de que como no me siento nada, no voy al médico. Ahí va mi pregunta, doctor. ¿Cómo puede una paciente darse cuenta y que debe de sentir algo para, quizás si siento algo es que tengo cáncer? ¿Cuáles son los síntomas cuál es la alerta que yo como mujer puedo tener para saber que tengo cáncer? Hablando de cáncer cervical específicamente, aunque no deberíamos esperar tener una alerta, sino un constante chequeo, pero vamos a hablar de eso en un momentito. Ciertamente, hablando de cáncer cervical específicamente, no hay una entidad patognomónica o característica de decir, tú estás presentando este signo o este síntoma, es sinónimo característico de cáncer cervical. Lamentablemente no existe, pero hay indicios, como bien tú acabas de decir, que si se está presentando esta entidad, te debe alertar profundamente, decir, o inquietarte, decir, esto yo no lo tenía antes, pues se me está presentando ahora, tengo que buscar una ayuda para ver qué me está sucediendo. Y entre estos signos y síntomas que se pueden presentar están principalmente cuando la paciente presenta una leucorrea, es decir, secreciones vaginales, muchas veces maloliente, muy fétida, muy maloliente, ¿sí? Cuando la paciente presenta dolor postcoital o dolor en la relación. Y otro síntomas muy llamativo y característico es el sangrado postcoital. Pero bien, hay entidades realmente que pueden producir también estos signos y síntomas, como por ejemplo una cervicitis erosiva del cuello de la matriz puede producir un sangrado postcoital, una infección por clamidias u otras bacterias puede producir también un flujo maloliento. O sea que si una mujer tiene una secreción maloliente, que se chequee. Así es. Si tiene un sangrado después de tener relaciones sexuales, que chequee. Así mismo es. Si siente algún dolor que no normalmente, dolor postcoito, que no lo presentaba antes, exacto, debe llamarle poderosamente a la atención. Exacto, que no correspondan a su periodo menstrual, por ejemplo. Así es. Ya sabe que algo anda mal porque no debemos estar con ese dolor. Para ustedes, ya eso es para el paciente en sí, esa alerta que tenemos. Pero para ustedes, después de esta llamadita, yo quiero que usted me diga cómo usted se da cuenta que una paciente algo anda mal. Perfecto. Buenas noches, vamos a recibir esta llamadita gracias a Soluciones Decorativas. A la orden. A la orden. Sí, a la orden. A la música. Te habla Ana. Ay, doctor, he aprendido mucho, yo sé la clamidia, etcétera, etcétera. Doctor, ¿qué usted me dice? Yo me canso de decirle a doctor Nelson, a muchísimo la salud, vamos a prevenir la ciudad, o sea, todo en la isla entera, comenzar lo puesto al sol, los termos de agua que bebemos a diario, yo no lo compro si está caliente. Al calentarse, libera dioxina, el plástico se necesita dioxina, la dioxina es agresivo químico cancerígeno, mama y próstata y otros órganos, como usted sabe más que yo. ¿Por qué no orientamos a que esa agua vamos a quitarla del sol? Todo. Usted lleva una agua de esa del sol y a las 2 de la mañana todavía ese termo está caliente y se derrite. Libera dioxina, el plástico, vamos a orientar a la gente que no tapen el arroz con plástico, libera dioxina. Gracias, mi amor, por tu llamada. Gracias. ¿Realmente eso produce cáncer, esa agua que dice ella caliente en el sol? Que
Esos son los garrafones de agua que los colmados los ponen afuera. Realmente predispone a infección vaginal si se lavan con ellas, ¿no? Si se utilizan como manera de higiene íntima, pueden producir realmente cambio en el pH vaginal. Propiamente dicho, o sea, seguramente aquellas pacientes que hay una práctica muy común y que hacen un lavado interno vaginal, eso no debe realizarse, ¿ves? Pero realmente aquellas... ¿Cómo así un lavado interno vaginal? Que es más que la superficial, un lavado más que superficial, que es el normal que debemos dar. Así es, un lavado normal externo que debe realizarse el paciente, y en mi consultorio, pues en mi consulta siempre oriento significativamente que no deben hacerse aseo interno propiamente dicho. La paciente no debe introducirse jabón allá jabón, dentro con dedos, agua. nada de eso para hacerse aseo vaginal. Pero bien, realmente esta entidad no produce cáncer. Lo que puede producir realmente es, al producir el cambio del pH de la vagina, lo que puede predisponer al desarrollo de infecciones vaginales. Ok, y Pero, estas infecciones vaginales, pues pero a posteriormente la larga puede puede producir ciertamente, porque infecciones vaginales a repetición, simplemente por las clamidias, que son bacterias de transmisión sexual, puede entonces a la larga esa constante inflamación, esa constante injuria del epitelio cervical, a la larga puede producir entonces trastorno de la multiplicación celular hasta convertirse en problema de cáncer. Es real. Estamos hablando con el doctor Abel Santana Díaz, quien es ginecólogo oncólogo. Él tiene su consultorio en el Instituto de Especialidades Médicas, y en el día de hoy pues nos ha dado un poquito de su tiempo para hablar del cáncer cervical y el cáncer de ovario. ¿Cuál es la alerta que reciben ustedes como doctores de que la paciente puede tener cáncer? Básicamente, ya en el experticio clínico que uno tiene, y en la experiencia que uno, ¿verdad?, experimenta en el continuo manejo de estas patologías, pues uno cuando ve una paciente, cuando vemos una paciente en nuestro consultorio, podemos inferir prácticamente en la evaluación de la misma si puede estar presentando o cursando con una patología que pudiera llegar a convertirse en problema de cáncer. Pero ya hay otras entidades pues que se presentan en el cuello de la matriz, y es precisamente cuando la lesión está de manera macroscópica, ya obviamente ahí es fácilmente detectable. Pero lamentablemente el cáncer cervical no produce síntomas significativos hasta que no esté avanzado. Ahí es que yo oriento. ¿Eso es un problema entonces, doctor? Grave, por eso le voy a expresar. Y a través del Papa Nicolau. Claro que sí. El Papa Nicolau es una alerta significativa y muy importante para la detección temprana del cáncer cervical, y es verdad. No obstante, el Papa Nicolau tiene hasta un 70% de falso negativo para las células, para lesiones premalinas, y hasta un 50% de falso negativo para lesiones de cáncer. Ahí, por ejemplo, estamos viendo unas lesiones que son típicas de cáncer, y en esa, si no tomamos el Papa Nicolau con la medida necesaria y adecuada para tomar una muestra, ese cuello de la matriz que estamos viendo ahora mismo en la televisión, a la derecha, abajo, a la parte inferior derecha, pues muchas veces inclusive un Papa Nicolau no puede dar normal aún en esa entidad. Todo depende de cómo nosotros tomemos el Papa Nicolau. El Papa Nicolau debe hacérselo la mujer cada 6 meses, anual, depende de la edad. ¿Cómo es? Cada cierto tiempo. En manera regular nosotros recomendamos cada año el Papa Nicolau. Ahora bien, esto tiene su protocolo de manejo según la patología cervical que vayamos manejando. En este caso entonces nosotros podemos disminuirlo cada 8 o cada 6 meses. En Estados Unidos sabemos que tenemos que lamentablemente hablar de estadística estadounidense, y es que en Estados Unidos muchas veces dice a la paciente: venga en 3 años para hacer su Papa Nicolau. Respeto mucho su criterio, ¿verdad? Realmente no soy quien para juzgarlo, pero hemos visto en la experiencia que en 3 años muchas las cosas que puede suceder en un cervix de la matriz.